¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Lo que estaba pasando es que Jesús ya está yendo a Jerusalén, está subiendo a Jerusalén ya, ¿no? La tercera vez para celebrar la Pascua. Y pues, como hasta ese momento ya los discípulos tenían en claro de que él era el Mesías, o sea, él era el enviado. Entonces, pues la idea era pues que el Mesías tendría la actitud o la acción de poder liberar a Israel de la esclavitud, del sometimiento que se encontraba bajo Roma. Entonces el Mesías tenía el objetivo, según lo que se pensaba, no lo que dice la Sagrada Escritura, lo que se pensaba en el pueblo, en los judíos, de que entraría a Jerusalén con un gran ejército, derrotaría a los romanos, los expulsaría e implantaría otra vez el reino de Israel. Ahora, los que iban junto con él, ¿no? En la idea, pues era que merecían ser ubicados en los mejores puestos, en el reino, ¿no? En el reino que se iba a establecer, según la idea del pueblo, de los líderes, de la gente, según la idea. Porque escrito estaba que el Mesías no venía para restaurar en ese momento el reino de Israel. Y eso el Señor se lo dice después que resucita, cuando los discípulos le vuelven a preguntar: ¿restaurarás el reino de Israel ahora en este tiempo? Y él dice: no, esa es la voluntad del Padre, él sabrá cuándo será el tiempo, ¿no? Eso se lo dice cuando ya resucita y va a ascender a los cielos. Entonces, esta pregunta Jesús la responde poniendo un niño delante de ellos. Si usted lee conmigo el capítulo 18, versículo 2, ¿no? Dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire lo interesante. La pregunta era: ¿quién es el mayor? O sea, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el que tiene la capacidad para poder tener un lugar en el reino de los cielos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Hacerse como niños. ¿Por qué como niños? Porque el niño, él está dispuesto a obedecer, por ejemplo, ¿cierto? Cuando los que son maestros de escuela bíblica y trabajan con niños, ¿no? Al niño le dice: levante las manos, no levanta las manos, vayan para allá, para acá, ¿no? Es emocionante. Bueno, yo trabajé hace muchos años. Estamos hablando del año 98, 99, con niños, pero no aquí, sino allá en Pozo de los Ramos. ¿Han escuchado Pozo de los Ramos ustedes? Algunos, pero acá más callecitos, ¿sabes dónde queda Pozo de los Ramos? Es en el Bajo Piura, por Catacaos, por allá, ¿no? Entonces ahí trabajé con niños. Entonces los niños dicen: levanten las manos, los niños levantan las manos, ¿no? Háganse para la derecha, para la derecha, háganse para la derecha, se va para la derecha, ¿no? Canten esta canción, apréndanse el texto bíblico, se lo aprenden, ¿no? Vengan temprano, llegan temprano, ¿no? Bueno, habrá uno o dos por ahí que son medio rebeldes, pero la mayoría son obedientes, ¿no? Dispuestos a ser enseñados, a aprender. Entonces, el ejemplo de Jesús es que nosotros podamos estar dispuestos a hacer la voluntad de aquel a quien aceptamos como Señor. En este momento, aquí hablando de la palabra del Señor, en cuanto a nuestro Dios, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y de ahí comienza a seguir hablando Jesús. Dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y sigue relatando: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie, y ahora pasa ya a hablar en todo general. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego, ¿no? Entonces ahora comienza a hablarnos de actitudes de reconocimiento hacia lo que Dios quiere para nosotros. O sea, ya comienza a mirarnos a nosotros como si nosotros fuéramos los niños. Si estamos equivocados en algo, los niños son fáciles de reconocer sus faltas, salvo que a un niño le enseñen, por ejemplo, a mentir, le enseñen, por ejemplo, a negar, le enseñen, por ejemplo, a esconder la verdad, es que el niño aprende. Pero el niño es fácil de decir la verdad. Pero alguien cuando decía, si un niño o un borracho dice algo, hay que creerlo, ¿no? Porque siempre dicen la verdad, ¿no? Bueno, del borracho no puedo decir si es verdad o no es mentira. Pero de los niños sí, ¿no? Es fácil poder ver que un niño puede decir la verdad. Si tú consideras que algo no está bien, entonces tú tienes que tomar en cuenta de poder corregirte en la vida para poder saber que tienes que caminar conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y de repente pasa al versículo 10 y dice, mirad que no menospreciéis, palabra difícil esa para pronunciar, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y de ahí Jesús da una frase muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Uno podría decir que esta frase está fuera de todo lo que está hablando, porque está hablando primero de niños, primero una pregunta de los discípulos, y de repente comienza a hablar de niños, y después de tropiezo, y después de cortarse una mano, sacarse los ojos, y después cambia sobre el asunto de no menospreciar a los niños, y de repente hace como un algo. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es nuestra realidad ante Dios? ¿Qué es lo que vino a hacer verdaderamente el Señor? ¿Por qué vino el Señor? ¿Para qué vino? ¿Cuál es el propósito? ¿Y por qué nosotros estamos en la iglesia? ¿Y por qué somos de la iglesia? ¿Qué generó en nosotros que podamos lograr ser parte de la iglesia? Es algo muy interesante entender la pregunta de los discípulos. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús es, ¿quiénes deben ser del reino de los cielos? ¿Quiénes deben ser del reino de los cielos? Del reino de los cielos son aquellos por los cuales Jesús vino. ¿Por qué nosotros estamos aquí en la iglesia? Porque hemos venido a la iglesia, porque somos de la iglesia. Porque simplemente un día alguien nos predicó y dijimos, bueno, este mensaje es bonito, y entonces voy a aceitarlo y voy a ser parte de una organización muy bonita donde cantan bonito. Hay un hermano que aquí canta en el teclado que parece un ruiseñor. No. Estar en la iglesia es porque Jesús vino a buscarnos. Vino por nosotros. No es casualidad. Nadie es parte de la iglesia por casualidad. Nadie es parte de la iglesia por emoción. Nadie es parte de la iglesia porque es bonito. Somos parte de la iglesia porque un día
Jesús vino a esta tierra, no vino aquí, estuvo entre nosotros y dio su vida por nosotros. Amén. Por eso el texto dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y cuenta una parábola, cuenta la parábola de la oveja perdida. Un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una y va en busca de la que está perdida y deja las 99. ¿Por qué deja las 99? Porque las 99 están seguras. Están seguras. La perdida necesita ser encontrada porque está en peligro. Peligro de muerte, peligro de hambre, de todo, peligro de diferentes cosas. Está sola, quizás entre en depresión, se siente abandonado o abandonada. ¿Cómo está el ser humano? Muerto en delitos y pecados. ¿Cómo obtiene vida? ¿Con su inteligencia? ¿Con su capacidad? ¿Con sus logros? ¿Con sus méritos? No, mediante Jesucristo. Es muy interesante este versículo. Ayer en la tarde leí, porque Lucas también cita este versículo, pero contando la historia de Zaqueo. Lucas cita este versículo, justamente el versículo 11, contando la historia de Zaqueo, ¿no? Y se dice que Zaqueo era un publicano, que era bajito, ¿no? Que era bajito, y que un día llegó a su pueblo Jericó Jesús. Y como él quería verlo, y como era bajito, y como sabemos según lo que nos cuentan los evangelios, había una multitud de Jesús que lo seguía, muchísima gente. Entonces imagínense, bajito Zaqueo, la multitud rodeando a Jesús, era imposible que lo pueda ver. Entonces, ¿qué hace Zaqueo? Dice que sube a un árbol de sicómoro, se sube. Ahí está trepado, y de repente cuando está trepado ahí, llega a la altura del árbol Jesús y dice: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy voy a ir a tu casa. Y Jesús va a su casa, y en su casa la gente que veía a Jesús en la casa de Zaqueo comienza a decir: ¿cómo es posible que este hombre esté ahí comiendo con esos pecadores? Claro, la sociedad judía decía que los publicanos eran pecadores y no merecían nada. No merecían entrar al templo, no merecían oportunidad de creer en Dios, no merecían nada. Pero Jesús está ahí. Y pues, ¿qué hace Zaqueo? Dice Zaqueo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he defraudado le voy a dar cuadruplicado. Es interesante porque esa es la ley de la restitución que está registrado en Éxodo capítulo 22. ¿Y qué dice Jesús? Bueno, hoy llegó la salvación a esta casa porque él también es hijo de Abraham. Para los fariseos, saduceos, herodianos, todos los líderes religiosos y políticos, Zaqueo no era hijo de Abraham. No era hijo de Abraham. Zaqueo era un traidor. Zaqueo era un pecador. Zaqueo no merecía nada. Y Jesús, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. ¿No? Lucas 19:10. Entonces, miren, en dos evangelios, usando diferentes relatos, los evangelistas y Jesús mismo, hablándonos aquí, nos dan a conocer el propósito por la cual vino Jesús, ¿no? Cuando nosotros leemos Juan 1, 12 y 13 y 14, leemos lo siguiente. Vamos a ver. Juan 1, 12. Vamos a leer desde el 11 para poder entender. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué tremendo, ¿no? Y el verbo fue hecho carne. Dice que él, aquí nos describe una realidad histórica, ¿no? Y también una realidad espiritual y eterna. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a la cultura, a su pueblo, y su pueblo lo rechazó y fue hasta la cruz, ¿no? Pero dice, los que le recibieron en ese momento, todos los que lo siguieron, los discípulos, la gente que lo siguió y aún continuó creyendo en él, ¿no? Los que estaban reunidos cuando vino el Espíritu Santo, a los que lo recibieron, y a los que creen en su nombre, y ahí estamos nosotros. Amén. ¿Qué dice? Le dio potestad, le dio el derecho, ¿no? Le dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Y Dios. nos da a conocer una verdad muy importante. Dice que el ser hechos hijos de Dios no es porque somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es la obra de Dios. Esto es muy importante entenderlo, porque podemos decir, todo el mundo es hijo de Dios, todos son hijos de Dios. No es cierto, porque aquí hay una verdad muy importante. Cuando Jesús vino a esta tierra, fue para dar su vida por nosotros, es verdad. Él fue a la cruz y murió en la cruz de manera tan bárbara, tan cruel, es verdad. Pero cuando nosotros lo aceptamos, perdón, antes de seguir diciendo, pero que Él muriera en la cruz no hace que toda la humanidad ya sea salva, que toda la humanidad simplemente porque Él murió en la cruz ya sea salva. No, aquí dice que hay que reconocerlo como nuestro Señor, hay que reconocerlo como nuestro Salvador, o sea, hay que aceptarlo. Por eso el escritor aquí, Juan, usa términos como, por ejemplo, recibirle, creer en Él, pero no simplemente decir yo creo en Dios y vivo como yo quiero. Yo creo en Dios y hago lo que yo quiero. No, creer en Dios significa es aceptarle como Señor y también es aceptar su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Entonces eso cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque ahí se efectúa, ¿no? Se efectúa la acción en nuestras vidas de convertirnos en hijos de Dios cuando lo aceptamos a Él. Porque no es una acción natural. No es una acción natural, ¿no? No es una acción natural, es una acción de Dios en nuestras vidas. Y eso lo podemos comparar con 2 Corintios 5:17 o como cuando Jesús conversó con Nicodemo. Nicodemo va a conversar con Jesús y Jesús le dice, para que puedas entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Si no, no se puede. Eso es lo que le dijo. Nicodemo llega y reconoce que es un gran maestro, reconoce que ha venido de Dios, y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ser del reino de los cielos. No puedes. ¿Por qué? Porque necesitas empezar de nuevo. Y eso también nos lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho de nuevo. Entonces cuando Jesús vino para nosotros es para buscar lo que estaba perdido, pero que eso que está perdido pueda encontrar el camino. Amén. Puede encontrar el camino. O sea, no es simplemente poder celebrar el hecho histórico. Hay mucha gente que escribe sobre Jesús. He tenido la oportunidad de leer algunos libros, no de tendencia cristiana evangélica, sino de tendencia secular, que hablan sobre Jesús. Jesús, el gran líder, por ejemplo, ¿no?
y hablan sobre Jesús como uno de los personajes más importantes en la historia de la humanidad, con una influencia tremenda, una influencia grandiosa. No ha habido alguien que pueda generar un impacto social como el que ha generado Jesús, pero solamente quedan hasta ahí. Quedan hasta ahí en el Jesús que fue un gran líder, un gran maestro. Hasta ahí quedan. No hablan del Jesús que nos habla la Biblia, del que murió en la cruz de una manera tan terrible, pero con el propósito de poder dar vida. Entonces, esto es muy importante para nosotros entender por qué o para qué vino Jesús. Quizás no necesitamos profundizar mucho en este tema, ¿no? No necesitamos profundizar mucho en este tema, porque sabemos que el ser humano está perdido. Todos son herederos de Adán. Y eso lo dice Romanos. No necesitamos ni siquiera ir más allá. Romanos capítulo 5, vamos a ver ahí ese texto muy interesante. Versículo 12. Romanos 5, 12. Mira lo que dice el 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cierto? Pero mira lo que dice el versículo 18. Mira lo que dice el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, estamos hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué tremendo, hermanos. Adán le heredó a la humanidad estar separados de Dios, pecado, ¿no? Pero cuando Jesús vino, la historia cambió. Por eso es que cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice que Él se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, se hizo obediente. Y esa obediencia lo llevó a la cruz y murió. Pero no se quedó muerto. No se quedó en la cruz. No se quedó en la tumba. Él resucitó. Y eso es lo maravilloso. Y el mismo Filipenses dice que ahora a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el cual toda lengua lo proclamará y toda rodilla se doblará ante Él, reconociendo que Él es el único Señor y el único Salvador. Amén. No hay nadie más. Él es el camino. Él mismo dijo. Hay dos versículos muy interesantes en el Evangelio de Juan. Y el capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no vivirá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hay otro que se encuentra en Juan 14, 6, donde él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces Él ya nos dijo todo lo que necesitamos, todo lo que es necesario para nuestra vida. Si alguien quisiera decir, por ejemplo, no, yo no necesito a Jesús, como hay mucha parte de la sociedad, no necesito a Jesús, simplemente puedo vivir mi vida y hacer lo que mejor puedo. Pero claro que lo puede hacer, claro que puede lograr cosas en la vida, claro que puede lograr situaciones en la vida, pero ¿podrá obtener lo que Jesús da? No.
Juan 5:24 dice lo siguiente. Juan 5:24 dice lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. ¿Qué más dice? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Eso es tremendo. Ahora, la palabra de cierto también se puede, es la palabra amén, amén, que se puede traducir verdaderamente. O sea, dos veces te está diciendo que esto es verdadero. No es solamente un dicho popular que se puede aceptar o no se puede aceptar. Esto es verdadero, que así como está escrito, así sucede, así acontece. Verdaderamente les estoy diciendo, el que oye mi palabra, está hablando Jesús mismo. Estas son las palabras de Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y crea que me envió y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, hay una realidad de la cual el Señor nos sacó y que nosotros tenemos que entender para saber qué es lo que el Señor nos ha dado. El propósito de que Él viniere para dar su vida por nosotros no solamente termina en que nosotros hayamos venido a la iglesia, sino que es mucho más. Haber recibido dones, haber sido cambiados totalmente, haber experimentado el Espíritu Santo en nuestras vidas, haber sido sellados con el Espíritu Santo. Pero siempre tenemos que saber qué es lo que el Señor ha hecho para salvarnos, para sacarnos, o qué era lo que nosotros éramos antes. No podemos nosotros decir y decir nosotros estamos aquí y gloria a Dios y olvidarnos que el Señor un día nos encontró sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. No éramos parte del pueblo de Dios. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, pero dice Pablo en Efesios que Él nos acercó, derribó la pared intermedia para que ahora encontremos el camino y ahora ya somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Solamente Jesucristo es la única esperanza. Amén. No hay otro camino. Y eso lo dice Lucas en Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos más que en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y quiero terminar aquí leyendo este texto. Quiero terminar aquí leyendo el texto de Tito. Tito capítulo 3, versículo 3. Quiero terminar esta parte de aquí con este versículo, con este hermoso versículo. Son varios que voy a leer ahí. Miren todo lo que nos ha pasado y todo lo que tenemos de parte del Señor. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era, dice. Todo el que aún no acepta a Jesús, eso es. Esa es la realidad del ser humano. No puede decir, no, nadie puede decir, no, yo nunca he estado ahí. Eso éramos. Pero dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿cuándo sucedió esto? Cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino sucedió. Cuando Él vino a dar su vida, ahí sucedió la manifestación del amor de Dios para con nosotros. ¿Qué es el versículo 5? Nos salvó.
nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer puede convencer a Dios, nada, ¿no? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que ha pasado en nuestra vida. O sea, por eso no simplemente decir, ya yo creo en Dios, sino es aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto, todo lo que dice aquí, va sucediendo en nuestra vida. El lavamiento de la regeneración, o sea, nuestros pecados son lavados, quitados, renovados, ¿no? Y si somos renovados en el Espíritu Santo, estamos hechos de nuevo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser, ¿qué cosa? Herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Miren el versículo 3 y miren el versículo 7. Compara el versículo 3 con el versículo 7. Versículo 3 que dice: éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecidos unos a otros. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Amén. Cambió totalmente todo en nosotros. Es por eso que vino Jesús. Por eso vino el Señor. Si Jesús no hubiera venido y no hubiera dado su vida, nosotros no pudiéramos ni estar aquí, ni existiera la iglesia. Qué difícil hubiera sido para poder ser salvos. Qué complicado. Los judíos habían hecho imposible acercarse a Dios. Un prosélito podía pasar toda una vida para tratar de acercarse a Dios. Y aun cuando cumplía todo lo que exigía, no podía participar del culto religioso judío. No podía. Aún tenía que estar lejos, aún tenía que estar distante, tratando de adorar a Dios a lo lejos. Qué terrible. Pero ahora ya no. Jesucristo vino, dio su vida y hoy vive para siempre. Amén. Amén. Su victoria en la cruz es nuestra victoria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora. Gracias, Señor, esta noche por tu palabra, porque tú eres maravilloso y porque tú eres precioso, Señor. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Señor, por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, Señor mío. Gracias. Gracias por haber venido, porque has venido para poder salvarnos. Viste tu vida. Sé que fue difícil, Dios mío. Tu palabra nos enseña lo difícil fue aquello que tú viviste por nosotros, Señor. Pero Dios, hoy día nosotros podemos decirte gracias, porque cuando hemos conocido de ti, cuando nos hemos acercado a ti por tu gracia, por tu misericordia, Dios mío, hemos recibido perdón, hemos recibido justificación, santificación. Podemos alabarte ahora, podemos glorificarte, te podemos dar toda la gloria, Dios mío, te podemos alabar, Dios mío, podemos decirte que tú eres grande, que tú vives para siempre. Nos gozamos en tu presencia. Gracias por hacernos libres, por hacernos tu pueblo, Señor, tus hijos, tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor, esta noche. Gracias, amado Padre Celestial, gracias. Y gracias por la iglesia que vino esta noche, y aún por los que quedaron en casa y los que están en casa viendo este culto a través de la transmisión, a través de la página de la iglesia. Dios, bendice sus vidas, y hasta donde llegue este mensaje, bendice la vida de todo aquel que escuche tu palabra, Señor mío.
Gracias esta noche, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria